Hola lectores y lectoras, ¿qué tal estáis? Yo soy Fonso, esto es Ágora Literaria y tú y yo tenemos que hablar hoy de un tema que, como a los periodistas les gusta decir, es de rabiosa actualidad. La verdad es que he estado pensando últimamente sobre este tema y tras investigar un poco y reunir mis pensamientos y reflexiones al respecto, he conseguido reunir algunos puntos que son aparentemente inconexos, pero que creo que en conjunto pueden aportar una visión un poquito más completa del asunto del que quiero hablaros hoy. Y es que hoy vamos a hablar de un fenómeno que he estado observando durante los últimos años en el panorama literario y que creo que es importante tratar: la romantización de la oscuridad. Pero antes de empezar quiero comentaros dos temas muy rápidamente. Lo primero de todo es que durante las próximas 2 semanas Rebeca del canal Rebeca Wallbooks y yo vamos a estar realizando una lectura conjunta de El jugador de Fyodor Dostoyevsky. Es una lectura conjunta que nos hace mucha ilusión, es con una obra que parece ser interesante para empezar con Dostoyevsky, es cortita, es interesante, también tiene un trasfondo bastante interesante sobre su origen, así que vamos a darle la oportunidad en la lectura conjunta. Aquí os voy a dejar la distribución de las fechas de lectura y también en la caja de descripción de este vídeo. Y la idea de la dinámica es básicamente que durante las 2 próximas semanas, tanto Rebeca como yo iremos subiendo en nuestros Instagrams nuestras impresiones de la lectura. No os preocupéis, va a ser sin spoilers en todo momento. Todos los que queráis uniros al reto también podéis hacerlo, es accesible, se puede leer en 2 semanas sin ningún problema. Y al final del plazo de lectura haremos un vídeo en directo aquí en YouTube en colaboración los 2 canales para poder comentar en vivo y en directo qué nos ha parecido la historia en general, cuáles han sido nuestras impresiones, lo que esperábamos y lo que ha sido. Y así, además, como va a ser en directo, también podremos tener una conversación con todos vosotros, con los que os hayáis animado también a seguir con la lectura con nosotros, los que tengáis curiosidad. Y también tenemos pensado invitar a un invitado especial para que colabore en esta conversación sobre el jugador, sobre Dostoyevsky, y así enriquecer un poquito más el directo y la propuesta para vosotros. Así que decidme en los comentarios qué os parece, si habéis leído ya este libro o no, si tenéis ganas de participar en esta lectura, si os vais a animar, si estaréis en el directo del final de las 2 semanas. Así que os veo por Instagram. Y la segunda cosa que os quería comentar está intrínsecamente ligado con este proyecto que os estoy comentando, y es que me he creado una nueva cuenta de Instagram 100% dedicada a este canal de YouTube, a mi camino como autor, como creador de contenido. Ahí es donde avisaré de nuevos vídeos, ahí es donde compartiré mis colaboraciones con otros creadores, donde subo y donde publico mis escritos como escritor, y todo lo relacionado al mundo literario por mi parte lo tendréis en esa cuenta. Ya está disponible, se llama @agora_literaria YT de YouTube, así que también voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo. Podréis seguir todas las actualizaciones de este canal ahí mismo. Intentaré también estar lo más activo posible para que tengáis toda la actualidad de mi canal y un trato un poquito más cercano. Ahí también podéis comentar, hacer comunidad en esa cuenta, así que bueno, ya os he actualizado con todo lo que está pasando ahora mismo y ahora sí, empezamos con el vídeo. Y es que ¿qué imaginamos cuando pensamos en la oscuridad? Tal vez la primera imagen que viniera a nuestra cabeza podría ser la noche, sombras alargadas, lo desconocido, tal vez incluso los monstruos de las películas de terror más famosas o algún poder mágico que represente la maldad en la ficción. Pero lo cierto es que la verdadera oscuridad no se reduce a la ausencia de luz o a fantasmagorías dando sustos por ahí, sino que es una proyección de la mente. La depresión, la locura, el miedo, la violencia, la pobreza, la represión, la corrupción o la injusticia. La oscuridad real no se queda en un color o en una estética representativa, sino que es una condición de sufrimiento, de descomposición de la realidad y de miseria a la que tememos. Autores como Edgar Allan Poe ya lo comprendieron bien al explorar las profundidades de la locura humana. Y así lo podemos observar en sus relatos, al igual que en clásicas novelas de terror como Drácula, donde la oscuridad representa temáticas como el deseo perverso, la corrupción del alma o la inmortalidad como maldición. Hoy en día, sin embargo, la oscuridad ha tomado un nuevo rostro mucho más edulcorado. En la cultura popular, la locura, por ejemplo, se ha convertido en un estandarte estético y seductor, en algo icónico. Personajes como el Joker y Harley Quinn, Jinx, Cruella de Vil o Maléfica, entre muchos otros personajes, han transformado la locura en un rasgo aspiracional, glorificándola en narrativas donde la alienación mental es atractiva y empoderante. Que a ver, yo entiendo el punto atractivo, pero como todo, esto
romantiza un estado mental que tiene doble filo y además habita en el sufrimiento. Pero un momento, si volvemos atrás en el tiempo, encontraremos que esta fascinación por la locura no es algo nuevo. El mismo Poe, Baudelaire y los conocidos como los poetas malditos exploraron todos ellos la mente humana desgarrada y perdida. Pero aquí la diferencia es que la mayoría de ellos lo hicieron desde la representación de la tragedia, no desde la admiración de sus efectos. Hoy en día, incluso la pobreza se ha convertido también en una estética. Y no me refiero solo a la moda de los vaqueros rotos. Series como Arcane muestran una miseria estilizada, una marginalidad pintoresca que, más allá de ser visualmente impactante y su vinculación a temáticas revolucionarias, corre el riesgo de trivializar la lucha política real de aquellos que viven en la precariedad. La época victoriana es otro ejemplo clarísimo de este fenómeno. Una era hiperromantizada en el imaginario colectivo, siendo representada en la literatura y el arte con vestidos lujosos, una niebla misteriosa y mansiones góticas de ensueño, pero si miramos a la realidad histórica nos encontramos con que la época victoriana fue una época de suciedad, enfermedad y mortalidad extremas. A nivel social, en la actualidad, la estética oscura todavía persiste en comunidades urbanas como son los góticos, quienes han heredado una especie de fascinación empática por la melancolía y la tragedia. Vestirse de negro, maquillarse pálido, usar tonos violetas y rojos oscuros, es una declaración de identidad. Pero cuando alguien dice, a mí es que me encanta la oscuridad, la pregunta es, ¿realmente le gusta la oscuridad como tal? ¿O simplemente le gusta una estética superficial de la misma? Porque la verdadera oscuridad ya hemos dicho que no es la ropa oscura y unas velas encendidas. Es la esencia misma de temas tan terribles como la soledad, la marginalización, la desesperación, la alienación o la misma violencia. Y de manera natural el ser humano huye del sufrimiento que esto provoca. Nuestra reacción primaria ante la oscuridad y su sufrimiento es el miedo, no la fascinación. Y sin embargo, de alguna manera, la cultura mainstream la ha reducido a una combinación de colores, a un grupo de criaturas sobrenaturales en una historia y a un par de actitudes dramáticas. Y si queremos ver todas las dimensiones de este nivel social, también podríamos analizar la representación de estas temáticas oscuras por parte de otras minorías sociales disidentes, como es la comunidad queer, propensa a la performatividad de temas que tocan su identidad de forma cercana, como son el sufrimiento, la soledad, la marginalización, la lujuria, el deseo de libertad, la violencia, la represión. Una imaginería que se levanta como respuesta al canon, como una contracultura que responde a los dictámenes de una sociedad ordenada en la luz religiosa de la Iglesia cristiana occidental, que durante muchos siglos ha tachado a esta comunidad como desviados por el diablo y condenados al infierno. Pero mi crítica en este vídeo no va evidentemente en contra de esta performatividad de la contracultura queer, sino más bien a la edulcoración de la idea de la oscuridad en la cultura mainstream. Aquí el problema no es desear una narrativa oscura a nivel estético. El problema es no ser conscientes de lo que representa esa oscuridad en realidad. Autores y analistas como Jung y Freud ya hablaban de la sombra, esa parte oscura subconsciente de la psique humana donde residen nuestros deseos reprimidos. Es natural sentirse atraído por lo prohibido, pero también es crucial comprender sus implicaciones. No podemos simplemente reducir la oscuridad a una paleta de colores y un maquillaje dramático, como si se quedara simplemente ahí. La oscuridad real es sufrimiento, y si decidimos jugar con ella, incluso a nivel estético, debemos hacerlo en plena conciencia de sus consecuencias. Un ejemplo claro y reciente de esta distorsión que seguro que conocéis es la imagen de la bruja. Sí, lo sé, a mí también me encantan las brujas y sus historias, desde pequeñito. Me fascinan como figura fantástica desde que tengo uso de razón. Pero no debemos perder de vista el origen histórico de esta figura, que fueron básicamente mujeres marginalizadas, perseguidas, acusadas falsamente, torturadas y ejecutadas de formas terribles. Y justamente la herencia cultural en el folclore popular de aquella caza de brujas fue esta imagen tan oscura de la bruja como criatura malvada, devoradora de niños, demonios crueles que son causantes de todo el mal en sus comunidades, monstruos nocturnos que causaban pesadillas y maldecían a poblaciones enteras. Esa era la figura original de la bruja, la servidora del demonio, una parte inseparable de la oscuridad y su esencia en aquel entonces. Pero al igual que el resto de temáticas oscuras, esta figura de la bruja ha ido transformándose a lo largo de los últimos años, en parte gracias a movimientos sociales como el feminismo, que han contribuido a reimaginar este tipo de figuras sobrenaturales asociadas a las mujeres. Ahora, al pensar en una bruja, imaginamos también a una mujer poderosa, vestida con elegantes vestidos y un aire seductor, a una anciana sabia muy ligada a la naturaleza, o incluso a una chica joven con poderes mágicos,
lazos lilas y un aire coqueto. Como veis, la representación de estas figuras se ha desviado de la propia esencia oscura asociada a las brujas originalmente, y ha continuado desviándose hasta convertirse, más allá de esta figura de empoderamiento femenino, en un simple concepto estético. Pero bueno, dejando atrás el ejemplo de las brujas, esta romantización de la oscuridad y edulcoramiento del oscuro tiene efectos también en la mentalidad de los lectores y las lectoras. Y voy a hacer un especial énfasis en la de las lectoras más jóvenes. Así llegamos finalmente a que todo esto enlaza directamente con el fenómeno viral del dark romance como subgénero superventas. Entendámonos. La popularización de estas historias se basa en la estetización de la oscuridad, donde el abuso, la toxicidad y el control son disfrazados de pasión, y además son exaltados por el morbo que despiertan los protagonistas masculinos en el público. Muchas lectoras, y se puede ver fácilmente en las redes sociales, sueñan con ser secuestradas por un Joker loco, poseídas por un demonio terrible, o vivir una historia pasional con un novio celoso y controlador, siempre y cuando que, y esto es muy importante, dicho ente masculino sea atractivo, carismático y rico. De repente descubrimos que si la oscuridad no tiene una estética atractiva o un espacio de lujo y comodidad, de repente ya no es deseable. Imagino que si alguna vez os habéis encontrado con una historia así o varias historias así para poder comparar entre ellas, os habréis dado cuenta que siempre siguen unos mismos patrones, una misma estructura tanto narrativa y de historia como de creación de personajes, y donde todos los protagonistas masculinos son de una cierta forma, son de un físico bastante establecido y concreto. Otro ejemplo reciente que además ilustra y acompaña lo que estoy comentando es la fascinación por los asesinos reales, o más bien por ciertos asesinos reales. Todo esto, por cierto, de la mano con el éxito del género True Crime. Y hablo de asesinos cuya apariencia física y estatus social les han llevado a la fetichización. Todo esto mientras en este mismo relato sus crímenes son ignorados, pasados por alto o incluso justificados. El caso más reciente es el del atractivo Luigi Mangione, asesino de un CEO de seguros en Estados Unidos. Hablo de él porque es el caso más reciente y más sonado tanto en televisión como en redes sociales como en prensa, y es increíble ver cómo la narrativa del gran público es sobre su belleza física, es sobre este personaje de dark romance casi, ¿no? Como este asesino justiciero, que bueno, su caso por ejemplo es más complejo que otros tipos de asesinos, porque no solo su físico y su belleza y su estatus social le han llevado a la fetichización, ya que parte del apoyo que le ha costeado su financia carcelaria no es solo gente vapeando por su belleza, sino que también tiene parte de Robin Hood, ¿no? De fenómeno del justiciero social, que es impulsado por una rabia de clase en contra de los CEOs de seguros médicos estadounidenses que se aprovechan de las necesidades vitales de la mayoría de la población. Pero volviendo al tema del dark romance como género literario, debo confesar que una de las cosas que más me han molestado a nivel literario últimamente en esta discusión es la errónea asimilación de este dark romance actual con su predecesor, el romanticismo oscuro del siglo XIX. No son lo mismo y ni buscan lo mismo ni tienen las mismas consecuencias. El romanticismo oscuro fue una etapa literaria con una estética muy similar, liderada por grandes autores reconocidos como Lord Byron, Emily Bronte, Oscar Wilde, Mary Shelley, Edgar Allan Poe, entre muchos otros. Algunos ejemplos que seguro reconoceréis serían Cumbres borrascosas, Las desventuras del joven Werther o el famoso Retrato de Dorian Gray. Esta era una literatura de estilo gótico y sombrío que representaba el amor como una fuerza trágica, imposible y destructiva. En ellas encontramos relaciones intensas e incluso autodestructivas que llevan a sus personajes a la perdición, a la locura, pero justamente en ese sentido son mostradas como dañinas. La obsesión es una red flag, no es algo deseable, no es algo mostrado como un rol a seguir y como algo a incorporar en nuestra forma de entender las relaciones amorosas, románticas, emotivas. Y para mostraros esta diferencia de forma clara, haciendo gala de la modernidad actual, he pedido a ChatGPT que me haga un cuadro resumiendo las diferencias entre ambos géneros. Sigue 4 aspectos diferentes y creo que es bastante clarificador, así que vamos a verlo. Uno de los aspectos principales es el propósito del sufrimiento. Vemos que en el romanticismo oscuro del siglo XIX es explorar la condición humana y la tragedia del amor imposible.
un tipo de filosofía, de reflexión. En cambio, en el dark romance que estamos leyendo actualmente, es hacer del dolor una parte esencial del romance, a veces sin siquiera cuestionarlo. Es decir, estamos dejando que se asimile que sin sufrimiento no hay romance, que es una parte esencial del mismo. Otro aspecto es las dinámicas de poder, que también es una cosa que ocurre en ambos géneros. En el romanticismo oscuro del 19 son relaciones intensas, pero mostradas como dañinas, como un tipo de maldición para el alma, como un camino a la destrucción del protagonista. Sin embargo, en el dark romance son relaciones de poder desiguales vistas como apasionadas o deseables. Porque lo que más te interesa a ti en una relación es que tu pareja te controle y te someta, que igual te encanta, ¿no? Hacer algunos roles, pero quiero decir, esto no se puede generalizar a los roles de pareja en general y mostrarlo como algo deseable sin cuestionarlo. Otro aspecto, tratamiento del amor. En el romanticismo oscuro es amor trágico y fatalista, pero no necesariamente idealizado, mientras que en el dark romance vemos que es amor donde el abuso es justificado por la pasión o el trauma del personaje masculino. ¿Cuántos personajes masculinos conocéis en este tipo de historias donde el trauma justifica su actitud? Exacto. Y el último aspecto del que me habla el ChatGPT es el impacto en el lector. En el romanticismo oscuro causa reflexiones sobre la melancolía, la decadencia y el deseo imposible. En este amor como fuerza del destino que nos lleva a lugares incomprensibles y que nos hace actuar de maneras irracionales, ¿no? Y en el dark romance, ¿cuál es el impacto en el lector? La posible romantización de dinámicas tóxicas y relaciones abusivas. De esto es de lo que os estoy hablando. Porque creo que una pregunta interesante a hacerse es ¿qué tipo de amor defiende el dark romance? ¿Qué es lo que promociona en realidad? ¿Qué define como historia de amor a través del ejemplo en estas novelas? Personalmente creo que aquí la cuestión no es juzgar si te gustan o no cierto tipo de dinámicas o cierto tipo de historias, ni si te despierta el morbo, las fantasías de dominación en la pareja, ya sea en romances con escenas spicy o en tu propia vida. La cuestión es que la proliferación de estas historias entre lectores y lectoras jóvenes tiene consecuencias directamente en la vida real, sobre todo en su forma de entender las relaciones amorosas y lo que en la sociedad se está entendiendo como algo normal y deseable. Creo que si no sufres una pasión desenfrenada en tu relación amorosa, no es amor de verdad, es una lección terrible que llevarse para la vida. Y no nos equivoquemos, de verdad, las historias en la literatura deberían poder representar estas historias de maltrato, de abuso, como reflejo a las historias que ocurren en la vida real. Pero si deben contarla desde algún tipo de foco, creo que deben hacerlo desde un foco de denuncia social. No romantizar dichas dinámicas y leerlas sin ningún tipo de juicio y sin someterlas a un escrutinio. Creo sinceramente que poner el foco en lo rico que es el protagonista, lo musculoso que es su cuerpo o lo grande que es su es un acto político, es una decisión irresponsable, ya sea consciente o inconscientemente. Porque luego el chico o la chica que está leyendo estas historias se cree realmente esta narrativa del malote atormentado, del maltratador redimible que le desea y de la chica puritana que soporta todo lo que le caiga y que se queda en ese infierno intentando cambiar al chico malo hasta que lo consiga milagrosamente y los dos puedan seguir juntos para siempre. ¿Os suena de algo el reciente trend en redes sociales de "y aún así me quedé"? ¿O el de "me maquillo escuchando audios de mi ex"? ¿O el de "escuchamos pero no juzgamos"? Pues me encanta que existan, porque están sacando a la luz una serie de historias privadas, una serie de dinámicas de abuso, maltrato, desprecio, que se creen normales o que se creen graciosas. Son dinámicas normalizadas, silenciadas, que muchas lectoras de este género sufren o pueden llegar a sufrir por la normalización en estas historias que se hace de esta oscuridad. Como veis, el auge del dark romance no es ajeno a este fenómeno de la estetización del sufrimiento que vemos en redes sociales desde hace ya bastantes años. Al igual que la romantización de los poetas malditos entonces, o de la sad girl aesthetic o sad boy aesthetic, donde se muestra esta imagen tan romantizada y tan bella del que sufre por amor, el dark romance convierte el abuso y la toxicidad en algo estéticamente atractivo. Yo realmente me he quedado con la boca abierta en muchos de estos trends donde se muestran evidentemente dinámicas de abuso o dinámicas de maltrato y se ríe sobre ello como si fuera humor o como si fuera muy normal. Y no, no es normal.
El sufrimiento de las víctimas de abuso es muy real y estas dinámicas no deben romantizarse. Por lo tanto, disfrazar estas actuaciones como normales o románticas o deseables en una relación de pareja, eso es la romantización de la oscuridad. Y por otro lado, hace poco descubrí un concepto que me resulta fascinante y que no sabía que tenía nombre. Y es que en este concepto por el deseo por una bestia dominante y controladora, podemos también relacionar el concepto de la teratofilia, que es nada más y nada menos que la atracción hacia seres monstruosos o inhumanos. En la literatura esto se ha visto normalmente en historias de vampiros, hombres lobos, demonios, donde lo monstruoso muestra una cara literal, y el monstruo como bestia se convierte en objeto de deseo por la parte femenina, sea correspondido o no. Hablando de trends en redes sociales, esto me recuerda mucho a otro que se llamaba Hear Me Out o Escúchame, donde las chicas hablaban con sus amigas sobre personajes convencionalmente poco atractivos, ya sean reales o de ficción, que a ellas personalmente en algún momento les han puesto algo calientes. Y esto se viralizó claramente en clave de humor, entre amigas, riéndose y pasando un buen rato, pero no deja de apoyarse en la misma base. El dark romance actual a menudo juega con esta misma idea, presentando a protagonistas que, a pesar de no ser monstruos con garras y colmillos, poseen en realidad características monstruosas, como la frialdad, el egocentrismo, la violencia, los celos, la obsesión, el dominio absoluto sobre la protagonista más femenina. Y en este patrón, la chica será la encargada de sanar y humanizar a la bestia. En este caso del dark romance, un hombre violento, celoso y controlador, y normalmente traumatizado. Y es que, como ya hemos hablado antes, muchas veces se utiliza este recurso del trauma del pasado del hombre como algún tipo de justificación de sus malos tratos y actitudes sobre la chica protagonista. Para mí, este paralelismo entre el monstruo y el hombre bestia revela de alguna manera cómo la atracción por lo peligroso y lo prohibido sigue vigente de forma instintiva o primitiva en la literatura romántica actual, disfrazando lo temible, estas historias de toxicidad y pasión desenfrenada, con la idea de amor redentor, donde el amor lo puede todo, lo justifica todo, lo aguanta todo y lo arregla todo al estilo Disney. Spoiler: no. Creo que la contradicción es evidente. En un mundo actual y moderno donde la salud mental y la responsabilidad afectiva se muestran como algo necesario para la sociedad y central, al mismo tiempo también proliferan este tipo de historias donde la toxicidad pasional, los celos y el maltrato es visto como algo normal e incluso deseable si el hombre es atractivo. Incluso como si todas estas características en el hombre fueran solo un ejemplo o una consecuencia natural de su masculinidad, o por lo menos deseable como fuente del deseo sexual, y por lo tanto como generador de popularidad y éxito de ventas, por cierto. Así pues, el auge del dark romance plantea una cuestión importante. ¿Realmente somos conscientes de lo que estamos consumiendo en la literatura? El debate del dark romance gira en torno a la responsabilidad en la ficción. Más allá de que algunos justifiquen que simplemente se trata de fantasías pasionales o lo que te pones a leer cuando quieres pasar un buen rato y ya está, yo considero que este tipo de historias, sobre todo si tratan este tema de forma no adecuada, pueden reforzar ideas dañinas sobre el amor y la violencia. Creo que como generación de lectores y escritores somos responsables de hacer una reflexión sobre el significado que le damos a la oscuridad en la literatura y su peso en los relatos eróticos y románticos. Y de nuevo, no se trata de censurar fantasías eróticas, sino de reconocer que cada historia de amor oscuro también tiene sus víctimas. Muchas gracias por ver hasta aquí si os habéis quedado. Sé que no es un tema sencillo de seguir, pero bueno, si os ha gustado el vídeo, dejadme en vuestros comentarios cuáles son vuestras opiniones y reflexiones sobre el tema, dadle un like, suscribiros, compartidlo con quien creáis que puede disfrutar de este vídeo y nos vemos la semana que viene. Leed mucho, chao.